Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante cuando nos despertamos cada día, en primer lugar, darle gracias a Dios por este nuevo día, por continuar en la salud, pero inmediatamente ubicarnos, porque a veces podemos vivir el día así, sin ton ni son. Abrimos los ojos y no sabemos muy bien ni dónde estamos, ni lo que vamos a hacer, ni a qué responde, a qué está respondiendo nuestra vida, qué toca. Es decir, Dios, ¿a qué me está llamando en este momento concreto de mi vida? Y si ese es el primer pensamiento, es normal que después ya se vuelva habitual, es decir, los pensamientos siguientes: Dios, ¿qué me está pidiendo? ¿A qué me está llamando? ¿Qué es en este momento realmente, de manera concretada, el contenido de mi vocación? Y saber dónde estoy y ponerme en actitud ya desde el inicio, desde que abro los ojos, ponerme en actitud de discernimiento. Esa palabra discernimiento debe ser continua, lo que implica pensar, implica un poquito de reflexión, un poquito de meditación, ¿verdad? Y a eso responde lo habitual de las pautas. Las pautas no es sencillamente un ejercicio de piedad, está bien, está muy bien, pautas de oración y después plantear el día, pero es irme habituando a estar en actitud de discernimiento, que es tan importante porque en realidad es saberme ubicado y saber ser responsable, es decir, vivir moralmente. Hay algunas personas que dicen: ay, Padre, yo soy muy pecador, y vete tú a saber a qué pecados se refieren. El mayor pecado es no ser responsable moralmente de en qué estoy invirtiendo mi vida. Estoy invirtiendo mi vida en cualquier cosa que vaya saliendo. O sea, yo no estoy realmente discerniendo de manera adecuada a lo que Dios quiere de mi vida, y estoy gastando la vida en qué sé yo qué cosas. No hago justicia con mis hermanos. Realmente debo ubicarme en cada momento, ver en qué condiciones estoy viviendo y ver en consecuencia Dios qué me pide, y en todos los aspectos, tanto en el aspecto de las obras físicas, de las tareas materiales que me toca hacer. Si tengo que preparar el desayuno, pues no prepararlo a las 11 de la mañana, obviamente, ¿verdad? Pero más importante que eso es en el pensamiento realmente intelectual y en el pensamiento espiritual. Es decir, ¿qué me toca vivir en este momento? Porque solo así estaré ubicado adecuadamente cuando tenga una reunión, en qué lugar voy a tener que estar, qué realidad voy a atender, qué palabras voy a decir. Porque a veces, no sé, algunas personas dicen: bueno, ¿tú qué opinas de esto? Y te salen con unas opiniones tan estratosféricas o quizá lunáticas,
que así no, eso no es una vivencia responsable la que estás teniendo. ¿Por qué? Porque estás disperso, estás distraído, estás completamente desubicado. Bueno, dicho esto, vamos a situar el día de hoy. Creo que lo primero que estamos pensando el día de hoy es que estamos en la antevíspera de la vigilia de Pentecostés. Mañana, víspera de la vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Lo primero, ¿qué día vives? Bueno, si estás en la antevíspera de la vigilia de Pentecostés, ¿qué te toca meditar en el día de hoy? Pues seguramente tengo que meditar sobre la creación. Bueno, vamos a ver si tienes que meditar sobre la creación y por qué y para qué, ¿verdad? Bueno, primera cosa, estás de manera casi inmediata en el compás y en el sentir de la Iglesia, esperando esta gran solemnidad. Quizá después de la Pascua, pues prácticamente es la siguiente, Pentecostés, la gran solemnidad de la celebración de la persona del Espíritu Santo. Pues lógico que tú estés ahora con todo el empeño, con todas las fuerzas, con todas las pilas, con toda la atención puesta en el Espíritu Santo. Ah, no, yo es que estaba meditando en el sol, cómo amanece. Está bien, pero céntrate, ¿verdad? Porque es que si no, sucede que estamos, pues, fuera del agua. Es decir, si un pez, una ballena, se va a la playa y se sale del agua y empieza a aletear entre las arenas de la playa, cuidado porque se muere. No es ese su sitio. Su sitio es en el agua, ¿verdad? Pues estate en tu sitio. De vez en cuando aterrizamos en algunas reuniones, yo cuando participo en algunas reuniones y veo que se empieza a hablar sobre las arañas y sobre qué sé yo, qué cosas completamente teóricas, artificiales, ajenas a la vida ordinaria que como comunidad o como ámbito de la reunión vamos viviendo, digo, ¡ay! ¡Qué pereza! Dios mío, ¿qué hago yo en esta reunión perdiendo el tiempo? No, parece que hay que hacer la reunión porque no hay nada que hacer y entonces pues vamos a vernos las caras y a perder un poquito el tiempo. ¡Ay, no! Lo mismo que en cualquier actividad, cuando yo estoy participando con algunas personas en una actividad que veo que dan vueltas y no hacen nada y en resumidas cuentas no hay nada que hacer, ¿yo qué pinto aquí? Es decir, saber aterrizadamente qué toca hacer en cada instante de mi vida, en cada momento de mi vida. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué me toca en cada momento? Meditar, ¿por qué, para qué y hacia dónde estoy dirigiendo moralmente mi vida? Porque si ese ejercicio de responsabilidad moral no lo hago, soy inmoral. En otras palabras, es un verdadero pecado que Dios me esté dando una vida y que yo la esté gastando en intrascendencias, es decir, la esté gastando en nada. A eso responde el hábito de la reflexión, de la meditación, imprescindible. Supuesta la lectura, por eso todos los días, en este tiempo, ya se nos acaba, ya viene Pentecostés, y habrá que ver cómo nos preparamos para la siguiente etapa, que va a ser, pues obviamente, la preparación inmediata de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Mañana mismo
Pasado mañana tienen un retiro ya de preparación intensa, inmediata, a los ejercicios espirituales. Bueno, pues eso está realmente marcando a la comunidad otra etapa, otra dinámica que efectivamente habrá que estudiar y poner con toda la intención y con toda la fuerza, ¿verdad? Entonces, así ir sabiendo en cada momento qué toca vivir y qué toca hacer. En segundo lugar, por supuesto, no podemos abstraernos de una realidad compleja, polémica, ciertamente, pero con muchas incidencias que estamos viviendo a nivel mundial. Y es toda la situación social, económica, humanitaria, humana, que ha venido a revolucionar este evento de epidemia, de peste, dirían antiguamente, ¿verdad?, de epidemia o más precisamente de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Que los gobiernos han tratado de controlar a su propia gente, evitando que fuera un aluvión repentino el tratamiento de los diferentes sistemas, según el país, de los diferentes sistemas de salud. Y entonces han ido poniendo los medios de comunicación, las informaciones, etcétera, todo completamente centrado para ir generando pues las diferentes perspectivas psicológicas de miedo, de terror, de cuidados, para no contagiarse. Ciertamente la epidemia está ahí y en este momento obviamente está mucho más intensa, al menos en algunos países, quizá en otros, pero está mucho más intensa que lo que estaba en el mes de diciembre, o en el mes de enero, o en el mes de febrero, o en el mes de marzo, que todavía estaba, digamos, como generándose. Y en este momento estamos realmente en unas situaciones mucho más problemáticas que lo que estábamos hace 2 meses, porque el índice de contagiados es cada vez mayor y por lo tanto, pues el panorama y la posibilidad de contagio, pues es obvio, es cada vez mayor, ¿verdad? Y no se cuenta con una medicina en este momento, ni con vacuna u otros medios que efectivamente frenen esos contagios. Es decir, que en este momento estamos en una situación realmente mucho más crítica que la que estábamos hace 1 mes o hace 2 meses, aunque en algunos países, o en la mayoría de los países, se están levantando, digamos, esas exigencias y esas condiciones sanitarias que se habían impuesto hace 2 meses o hace 1 mes, pero no podemos con esas condiciones muy pesadas mantenernos permanentemente porque efectivamente la humanidad o el país respectivo, pues en la inactividad se muere de hambre, es decir, no hay posibilidad, por lo tanto, de sobrevivencia, si es que aún en medio de las condiciones sanitarias cada vez más críticas, pues habrá que ir compensando con la sobrevivencia. ¿Qué quiere decir eso? En algunos países dicen, bueno, pues tenemos asumido que la mayoría de la población, si no aparece rápido alguna vacuna, etcétera, la mayoría de la población, poco a poco, y ese poco a poco es el elemento esencial que van controlando muchos gobiernos, ¿verdad? Poco a poco la población se irá contagiando hasta que la mayoría de la población genere de un modo o de otro modo, vaya generando inmunidad frente a la enfermedad, pero si cada vez es mucho más el índice de población contagiada, lo normal es que poco a poco, cada vez más, se vaya contagiando la población. ¿Será cada vez más mortal la enfermedad? Esperemos que no sea así, esperemos que la medicina, la ciencia vaya rápidamente respondiendo y efectivamente vaya habiendo medios para combatir a la enfermedad de manera que sea menos mortal cada vez, pero
eso de tener pánico al contagio no es una cuestión de hace 2 meses, o del mes pasado, o de hoy, o de dentro de un mes. Dentro de 3 meses, obviamente, si vamos al ritmo que vamos, la situación estará muchísimo más problemática que hoy. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que dentro de 3 meses, al ritmo que vamos, habrá muchos más contagiados que los contagiados que hay hoy. Aunque, ciertamente, quien ha ido pasando la enfermedad ya está en unas condiciones de inmunidad y por lo tanto, bueno, pues esos ya están prevenidos de la enfermedad, como sucede con otras epidemias, con el sarampión o las paperas, que recuerdo de niño en mi pueblo, o como sucede con el paludismo, otras enfermedades que ciertamente, bueno, pues también son peligrosas según el ámbito y según el espacio en donde se mueva la gente. Entonces, esta realidad de enfermedad, con la mente un poquito lúcida, también hay que tenerla en cuenta. De manera que no tengamos gestos irracionales. ¡Ay, qué pánico! Espérate, pánico no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, qué problemática estamos viviendo! Y en consecuencia, ¿qué conviene hacer y cómo conviene responder en este momento? Entonces, saber analizar las condiciones sociales, las condiciones también psicológicas de los demás, saber analizar las condiciones ambientales, saber entonces, según eso, qué normas se van poniendo en el ámbito en donde estoy y saberme ubicar, digamos, con sentido común y racionalidad, ni actitudes de pánico injustificado, ni mucho menos irresponsabilidades sublimes. Pues no pasa nada. Pues si me contagio. Pues yo no pongo ningún cuidado. Yo no pongo ningún medio. Yo no me lo creo. Esto es un engaño del gobierno. Espérate, no es un engaño del gobierno. Es decir, son problemáticas que los diferentes gobiernos las tienen que afrontar un poquito según las condiciones del país y según las condiciones de las circunstancias de la gente de ese respectivo país. Entonces, esto que estoy diciendo es realmente una cuestión aterrizada. En el Vaticano, el Papa acaba de empezar, aún en esta situación, ciertamente, acaba de empezar ya las audiencias ordinarias y la agenda ordinaria de audiencias que tenía, sabiendo que efectivamente estamos en un momento de posibilidades de contagio que son mayores que hace unos meses, que casi no había casos o había casos muy aislados por ahí. Pero la vida debe continuar. Las iglesias están a punto de abrirse, están más o menos en este momento preparando diferentes informaciones o diferentes protocolos de cómo comportarse cuando alguien va a una iglesia, al menos durante estos meses, mientras se va dando una solución un poquito más definitiva respecto a esta problemática. Y entonces la forma de vida, pues ciertamente va a cambiar. Pues claro que va a cambiar. En este momento estamos haciendo unas tareas. Dios quiera que las estemos haciendo realmente ubicadas y con responsabilidad y de manera muy empeñada. Dentro de unas semanas o de unos meses no podremos hacer las tareas que estamos haciendo en este momento. Tocará hacer otras, pero en este momento tendremos que haber resuelto las que teníamos que hacer. Y así sucesivamente, es decir, estar ubicados respondiendo a lo que en cada momento toca hacer. Creo que eso es muy importante. Nos puede dar una pista, ciertamente. Yo estoy asombrado. Bueno, pues los Hechos de los Apóstoles creo que todos los habíamos leído, ¿verdad? Y van siendo en gran medida, sobre todo,
una buena parte de ellos, de los Hechos de los Apóstoles, van siendo las peripecias de Pablo, sobre todo la segunda parte, ¿verdad? Son las andanzas por aquí y por allá de Pablo. Hoy concretamente se nos va narrando, pues ya lo habíamos visto ayer, como Pablo había aconsejado que por favor no se hicieran a la mar a pesar de estar en un puerto un poquito riesgoso y un poquito descobijado, digamos, ¿no? Entonces, no, pues el capitán y el propio patrón del barco decidieron hacer el barco a la mar y Pablo dijo, bueno, él iba preso, no le tocaba elección, pero yo les aconsejo que no nos vayamos. Bueno, el hecho es que se fueron con el barco y ahí andaban en el barco, bueno, en esa circunstancia. Saber leer en esa circunstancia, y en esa circunstancia, Pablo, ¿qué vive? En esa concreta que le toca vivir en ese momento. Por eso digo que es referencia. Cada día nos toca analizar y ver qué estamos viviendo, en qué condiciones nos encontramos y en esas condiciones qué precauciones, qué reacciones, qué motivaciones, qué esfuerzos, qué empeños, qué urgencias, qué toca hacer en esa circunstancia. Y esto es una lata que me tengan que estar diciendo, oye muchacho, oye muchacha, ¿no te das cuenta que esto ya lo tendrías que tener hecho? O es una lata tener que estar diciendo a los compañeros permanentemente qué es lo que tienen que hacer. Ese ejercicio de despertar el discernimiento permanentemente es un ejercicio propio e imprescindible de un apóstol. Es que yo cuando nací no sabía discernir. Pues nadie cuando nació sabía discernir. Pero en el tiempo y también los principios que voy asimilando, las condiciones de fe que voy viviendo, la vida que voy efectivamente ejercitando, me va dando destreza para analizar y saber cuáles son los criterios que tengo que ir teniendo permanentemente para el discernimiento, pero después también la fuerza de voluntad para hacer eso que discierno, porque no es simplemente pensar, hay que hacer esto, sí, hay que hacer esto, pero después ir permanentemente dando el avión a mi propia tarea y ir haciendo y caminando hacia la nada. Pues eso, la verdad, no es propio ni de un compromiso cristiano, ni de un compromiso humano mínimo. Hay veces que no hay mucho que discernir, porque lo manda de manera muy inmediata la naturaleza. Es decir, si no desayunas, vas a estar mareado. Por lo tanto, no desayunas ahora, ok, dentro de 2 horas vas a decir, ay, por favor, dame una galleta porque ya no aguanto más, ¿verdad? Es decir, no hay mucho que discernir, la propia naturaleza te lo impone y te manda, ¿verdad? Te enfermas, ay, ¿qué hago? Pues ir al médico y que te aconseje un poquito a ver qué tienes que hacer, qué tienes que tomar. No, bueno, pues no vayas, a las 2 horas estás un poco peor, tendrás que ir al médico a que te aconseje un poquito lo que tienes que hacer. Es decir, que hay muchas cosas que no quieres discernir por las buenas, se te impone por las malas, o como sea, pero las haces porque las haces, ¿verdad? Porque es cuestión de sobrevivencia. Pero no es solamente eso. En general, tendremos que estar en esa actitud de ver qué toca hacer. Bueno, llevábamos mucho tiempo sin comer, dice Pablo, pues ya unos 14 días, ¿Le suena algo la palabra 14? Bueno, entonces Pablo les dice a los tripulantes,
del barco en el que estaban ahí zarandeados en el mar, mejor hubiera sido no haber zarpado de Creta. Yo les advertí. Bueno, pero nos habríamos ahorrado todos estos males. Sin embargo, en esta situación en la que de hecho estamos, no es solamente porque algunos dicen, yo lo dije, yo se lo dije, yo lo había dicho. Bueno, te habías dicho, pero ya deja atrás lo que habías dicho. Estamos aquí, así y ahora. Mira para adelante. No, pero yo ya lo había dicho. Así no salimos, así no vamos a ninguna parte, porque hay algunas personas que se pasan la vida lamentando y diciendo que ellos eran maravillosos, que lo habían dicho. Bueno, pues entonces si lo habías dicho, ¿qué dices ahora? Porque lo importante no es lo que dijiste, el hecho es que estamos donde estamos. Y a partir de donde estamos, bueno, Pablo dice, ciertamente hubiera sido mejor haber aprendido esta lección, pero en la situación en la que de hecho estamos, ahora yo les aconsejo que cobren mucho valor. Tranquilos. Primera cosa, ánimo. Ninguno de ustedes va a perecer. Así que, ánimo. Están en una situación de un riesgo total de la embarcación. 200 y pico personas en una embarcación grande. Y muchos de ellos, como Pablo, presos. Y otros son los policías, es decir, los soldados, el centurión, que les van vigilando. Ahí están. Solo la nave, dice Pablo, se va a perder. Olvídense. Y Pablo dice, bueno, no lo dice, pero lo da por supuesto. Aquí hay un hombre de Dios que sabe pensar un poquito, que mejor dicho, sabe escuchar a Dios. Sabe escuchar a Dios. Y frente a esta situación, sabe que tiene la responsabilidad de iluminarla. Pues esa es nuestra vocación, amigos. Esa es nuestra vocación diaria. ¿Somos o no somos hombres de Dios? ¿O mujeres de Dios? ¿Somos o no somos? No, yo no soy mujer de Dios, yo nada más hago lo que me mandan. Bueno, pues ojalá hagas lo que te manda Dios. Sí, pero yo no sé qué es lo que me manda Dios. A eso responde la oración que haces. Si se te ocurre decir esas palabras que no sabes que te manda Dios, quiere decir que no haces oración jamás. Quiere decir que tú no tienes discernimiento. Quiere decir que no conoces a Dios, no estás en el seguimiento de Dios. Quiere decir que no has retomado tu bautismo, no has empezado a ser cristiano, a ser cristiana. Pero así de claro, no has empezado a vivir tu fe. Pero quiero predicar. ¿Qué vas a predicar si no has empezado a intuir por dónde andan los carriles de la fe? Pablo se sabe un hombre de Dios y en consecuencia, en el ambiente en el que está, en un barco con 200 y pico personas, se sabe con la responsabilidad de iluminar la situación. Un preso más, pero responsable, iluminando la situación. Él sabe que no es un preso más. Lo mismo que nosotros sabemos que no somos un individuo más. Es decir, yo estoy en medio de unas situaciones que desde mi vida de fe debo iluminar. Y si no, ¿para qué vivo hoy? O sea, responsablemente ante Dios, yo sé que soy su instrumento. Y si no, ¿qué pinto en esta tierra? ¿No me sé elegido para darle al mundo una luz? No, porque yo no sé discernir, porque no sé pensar, porque no sé qué es lo que tengo que hacer. Y si alguna vez averiguo qué es lo que tengo que hacer, mejor no lo hago, porque tengo pereza y no me da la gana hacerlo. Bueno, pues, está bien,
tú verás cómo moralmente diriges la vida, pero por ahí anda la gracia y el pecado. El pecado no es, qué sé yo, ay padre, es que soy muy pecador, yo soy muy pecadora, porque me voy con el vecino de la otra vecina. Bueno, pues sí, también, por supuesto que eso es ser pecadora, ¿verdad? O ser pecador, pero no es ese, ni siquiera el tema fundamental del pecado. El Papa lo dice de vez en cuando, a veces estamos convencidos de que solamente existen como pecados los pecados sexuales. Más pecado es estar pasando tu vida sin saber invertirla en lo que Dios quiere de ella, sin saber ser instrumento útil en las manos de Dios. ¿Estás queriendo decir que no soy instrumento útil? ¿Por qué nos insultas? Incluso en las pautas. No estoy insultando, estoy diciendo cómo es. ¿Me estás llamando inútil? No, yo no he dicho la palabra inútil, no te sientas ofendido, no te sientas ofendida. No, no la has dicho, ciertamente no la has dicho, pero la has dado a entender. Si no soy útil, entonces ¿qué soy? Explícame. Bueno, nadie, por favor, fruto de estas pautas, se sienta ofendido. Simplemente que se sienta motivado a poner en ejercicio permanentemente la vida, porque es que la vida realmente se nos ha adornado con infinidad de talentos y toca ponerlos en práctica, así como toca ponerlos a rendir para los demás. Y si no, es inmoral. Es inmoral. Si no pongo yo los talentos que he recibido de Dios para los demás y me los guardo, es pecado. Es pecado. Y ciertamente conviene que me confiese y que empiece a reaccionar de manera un poco distinta. Así como suena. Digo yo, eso si tenemos un poquito las cosas ubicadas y claras. Así como digo que estamos en la víspera de Pentecostés, estamos en una situación de pandemia mundial, estamos ubicados. Estar ubicado en si vivo o no vivo la fe, porque es que a veces, porque el 28 me acuerdo de San Juditas, entonces ya creo que tengo una fe fuera de serie. Espérate, la fe fuera de serie es si estás o no estás en la voluntad de Dios. Y si tu vida discurre o no discurre por un discernimiento como hombre, como mujer de Dios. Entonces Pablo dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Dice, esta noche se me ha parecido un mensaje de Dios, dice, un ángel de Dios, es lo mismo, del Dios a quien yo pertenezco, y el Dios a quien yo adoro, el Dios en el que yo creo, el Dios con quien yo vivo, el Dios realmente que es pauta de mi vida, que yo no me he olvidado de Él, que ciertamente me es luz en mi vida, y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, por supuesto que vas a comparecer ante el César, vas a Roma, y mira, en consideración a tu persona, Dios guarda con vida a todos los que navegan contigo. No les va a pasar nada, a ninguno. Así pues, tengan ánimo, porque yo confío en Dios que ha de suceder tal como me ha dicho. Y sin duda alguna, encallaremos por ahí en alguna isla, eso sí. Pero no nos pasará nada. Así llegó la 14ª noche, o sea, los 14 días de la cuarentena en la que estaban, en que íbamos a la deriva por el Adriático, es decir, en las costas ya de Italia. Y a eso de medianoche sospecharon los marineros que se estaban aproximando a tierra. Entonces echaron la sonda y encontraron una profundidad de 20 brazas.
Uy, al poco rato la volvieron a echar y encontraron 15. Uy, pues nos estamos aproximando a tierra. Ya había poca profundidad en el mar donde estaban. Ante el temor de dar con algún escollo, arrojaron 4 anclas a popa y aguardaron con impaciencia que se hiciera de día. A todo esto los marineros intentaban escapar de la nave con el pretexto de ir a echar lejos las anclas de proa, y entonces arriaron el esquife. Dijo entonces Pablo al centurión y a los soldados: si no se quedan todos en la nave, no se van a poder salvar. Enseguida los soldados, pues, cortaron las amarras del esquife y dejaron a merced de las olas, porque pensaban que estaban ya a unos metros de tierra y se querían escapar a nado, ¿verdad? ¿Qué a nado? Bueno, Pablo animaba mientras llegaba el día: todos coman, tranquilos, hoy hace 14 días que están ayunando, ansiosos, sin tomar nada. Por eso yo les invito a que dejen de ahorrar comida, tranquilos, tomen alimento, es necesario para la salud de ustedes. Ni un solo cabello de su cabeza va a perecer. Dicho esto, tomó pan, dando gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Con ellos todos cobraron ánimo y comieron también con él. Éramos en total 276, es decir, casi 300 pasajeros, digamos, había en la nave. Una vez satisfechos, aligeraron la nave, tirando al mar el trigo y todo lo que llevaban. Cuando se hizo de día, comprobaron que no conocían aquella tierra, y como divisaban una ensenada que tenía una playa, acordaron encallar la nave si podían. Soltaron las anclas y abandonaron las anclas en el mar, intentando agarrar la nave ahí donde estaban. Desataron al mismo tiempo las amarras de los timones e, izando al viento la vela del artimón, hicieron rumbo a la playa. Pero vinieron a dar en un bajo entre 2 corrientes y allí embarrancaron la nave, de tal manera que la proa estaba sujeta en el fondo por las amarras que habían echado, y quedó inmóvil, pero la popa estaba entre las 2 corrientes, zarandeada de tal manera que había riesgo de que deshiciera la propia nave. Entonces los soldados decidieron dar muerte a todos los presos para que no se escaparan nadando hasta la orilla. Pero el centurión, que por la cuenta que le tenía que salvar a Pablo porque era ciudadano romano, dijo: no, un momento. Se opuso a ese propósito. Y entonces dio orden de que los que sabían nadar se arrojasen los primeros al agua y saliesen a tierra, y que los demás también salieran sobre tablas o sobre diferentes objetos de la propia nave. El hecho es que de esta manera la nave se quedó deshecha, perdieron todo, ¿verdad? Pero todos se salvaron, no quedó ni uno sin salvarse. Bueno, ya hemos sacado un poquito las conclusiones, o algunas conclusiones de Pablo, ¿verdad? Estar ubicados donde están, ser verdaderamente personas de Dios, vivir las circunstancias que toca vivir y vivirlas en esas situaciones.
etc. Vamos al siguiente texto, que es de San Cirilo de Alejandría, sobre el Evangelio de Juan, pero en realidad ya nos ubica, repito, en la antevíspera de la venida del Espíritu Santo y sobre la importancia del Espíritu Santo también dada por el propio Jesús. Habían sido ya cumplidos los designios de Dios sobre la tierra, pero era del todo necesario que fuéramos hechos partícipes de la naturaleza divina, de aquel que es la palabra, esto es, que nuestra vida anterior fuera transformada en otra diversa, empezando así para nosotros un nuevo modo de vida según Dios, lo cual no podía realizarse más que a partir de la comunicación del Espíritu Santo. Creo que esto es muy importante, es muy importante. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Me conozco o no me conozco? Conozco a Dios y en consecuencia desde Dios sé quién soy. Este punto creo que es fundamental porque a veces no recapacitamos, no nos damos cuenta de que mi identidad y mi vida es ser partícipe de la naturaleza divina. A veces pensamos que soy un objeto más, bueno, perecedero, muy perecedero, tirado por ahí en cualquier parte sobre la superficie de la tierra y sobreviviendo como vive un gusano, o como vive un pájaro, o como vive un marrano. Es decir, sobreviviendo como un objeto más en la tierra. Punto. A veces pensamos que nuestra vida es así, tirada a la tierra, sobreviviendo y esperando los días en los que mi naturaleza terrena, corporal, ya no dé más de sí, y esperando, por lo tanto, ese día en que, adiós, yo desaparezca de esta tierra, esperando la muerte, y mientras tanto, ¿haciendo qué? Nada. ¿Y tú qué haces? Le ayudo a este, ¿verdad? A veces pensamos que nuestra vida es así, un objeto más, completamente transitorio, y que pues, me toca esperar. Estoy viviendo, pues hoy me toca comer, dormir, beber. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué proyecto tienes? Ninguno. Ah, sí. Ahora ya se me ha dado un celular y en el celular encuentro entretenimiento continuamente. Además, como me hacen el favor de mandarme continuamente WhatsApps bonitos, ¿qué haces? Ver WhatsApps todo el día y chatear con los vecinos. Ya, a eso estoy dedicando la vida porque es la moda del momento actual. Si hubiera sido en otros años, pues me dedicaría a hacer encajes, a coser con novillos de lana, ir cosiendo centros para las mesas o un suéter para mi mamá. Y ahí estaría cosiendo un suéter para mi mamá. ¿Y cuándo piensas acabar? No sé. Pero, ¿y ahora qué haces? Una bufanda. Entonces estoy haciendo una bufanda y ahí estaría, como no hay celular todavía, pues me paso la vida tejiendo una bufanda. Ahora, como ya hay celular, ya no hay que tejer bufandas.
ya están desterrados, no sé cómo los llaman, me parece que los llaman en México estambres o algo así, ¿verdad? Entonces ya no hay estambres que se vendan y ya no ves a las mujeres sentadas como antiguamente se veían ahí al sol, cosiendo y haciendo cada una cosa mientras pasan 4 o 5 horas. Ahí una hace una bufanda, la otra hace un suéter, la otra hace no sé qué, pero mientras tanto están platicando de todos los chismes habidos y por haber en el barrio. Bueno, pues está bien, está bien. Esa no es mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? O sea, soy consciente de que soy partícipe de la naturaleza divina, de aquel que es la palabra. Esto es, que nuestra vida anterior fuera transformada en otra diversa, empezando para nosotros un nuevo modo de vivir, lo cual no podía realizarse sin que el Espíritu Santo nos lo hubiera comunicado. Y el tiempo más indicado para que el Espíritu fuera enviado sobre nosotros es justamente la partida del Salvador. Pues fíjense, en efecto, mientras Cristo convivió con los suyos, obviamente experimentábamos o experimentaban una especie de protección continua. Tenemos a alguien que nos guía, que vela por nosotros. Tenemos a alguien que realmente nos cuida. Es el buen pastor, ¿verdad? Nos va llevando en el sentido espiritual a unos y a otros senderos. Pero cuando llegó el tiempo en que tenía que subir al Padre, ¡ay, Dios, qué desconsuelo! ¿Y ahora? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a ser el pastor? ¿Quién nos va a decir? Solamente de vez en cuando va a venir y va a decir, ¿y estas sillas que pintan aquí? Cada una de un color y de una forma. Unas son para una mesa que hace juego y, bueno, hay 3, 2 que son las de esa mesa. ¿Sabe Dios dónde están las otras 2? Las otras son de una mesa comedor que está allá abajo. Bueno, las otras son pequeñitas, las otras son tapizadas, las otras son de oficina. Hay sillas de todo tipo, ¿verdad? Y de todos los colores. Hay un desfile de sillas que parece una especie de catálogo de venta de sillas, esta capillita. ¿Y quién nos dirá cómo tenemos que ponerlas? El Espíritu Santo. Dice, bueno, mientras estaba Cristo con ellos, pues Cristo les decía, ¿verdad? Pero cuando llegó el tiempo de subir al Padre, fue necesario que siguiera presente en medio de sus seguidores, por medio del Espíritu, y que este Espíritu que habita en nuestros corazones, teniéndolo en el interior, por él pudiéramos exclamar Padre, lo mismo que Cristo, y sintiéramos en la práctica esa fuerza para poder estar en el ejercicio continuo de una vida nueva, es decir, virtuosa, es decir, ejercitando las virtudes. Y además, siendo por lo tanto poderosos, invencibles frente a cualquier acometida del demonio, porque yo estoy en la voluntad de Dios. Y frente a las persecuciones y críticas de los hombres, porque estoy en la voluntad de Dios. Pero estar en la voluntad de Dios implica oración, implica discernimiento, implica meditación. O sea, y quien no hace esa meditación diaria y no participa en las pautas permanentemente, ¿cómo se las arregla? Pues malamente. El Espíritu de Dios tiene muchos modos de ir suscitando en los corazones y en la iglesia
diferentes medios para que las personas se ubiquen según la voluntad de Dios, pues por medios de Él conocido, ¿verdad? No es difícil, por lo tanto, demostrar con el testimonio de las Escrituras que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento el Espíritu transforma y comunica esa vida nueva a los que habita en su interior. Por ejemplo, dice Samuel a Saúl: oye, te invadirá el Espíritu del Señor, te convertirás en otro hombre, Saúl, si eres fiel. San Pablo afirma, y todos nosotros, reflejando como en un espejo en nuestro rostro descubierto la gloria del Señor, nos vamos transformando en su propia imagen hacia una gloria cada vez mayor por la acción del Espíritu del Señor, porque es un mismo Espíritu. Vemos pues que esa transformación que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, en mi vida, da como conclusión una vida transformada. Y basta mirar a la salida de la capilla, como hacía la Madre Teresa de Calcuta, la Beata Teresa de Calcuta, ¿verdad? De arriba abajo, a la novicia o a la monjita que salía de la capilla para decir: uy, 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 qué rostro tienes, hija mía, vuelve a la capilla, hasta que salgas un poquito más resplandeciente, porque tu cara no está siendo un reflejo de esa vida nueva en el Espíritu. Así que vuelve a la capilla, porque así ni sabes a dónde vas. ¿Qué vas a vivir el resto del día si sales de esa manera? No, pues ahí voy a ir a desayunar y después, pues ahí voy, donde me manden. ¿Y qué vas a vivir? Enojada. Bueno, después sucede lo que sucede. Vamos a comer y le dicen a don César: oiga, su esposa estaba enojada hoy cuando hacía la comida, ¿no? ¿Por qué? ¡Híjole! ¡Sí le echó chile a la comida! Estaba enojada. Pues no conviene que esté enojada mientras hace la comida, porque si no, después los comensales acaban teniendo úlcera. Vemos pues la transformación que obra el Espíritu en los que habita. Esa transformación consiste en realidad en que eres una persona nueva, cincelada con las características que el Espíritu Santo va poniendo en tu vida. Fácilmente los hace pasar del gusto de las cosas terrenas a la sola esperanza de las celestiales, y del temor y la pusilanimidad. ¡Ay! Es que hay tantas cosas que hacer. Bueno, pues las tienes delante. Organízate y empieza por la primera, y después haz la segunda y la tercera, pero organízate. No, porque son tantas. Bueno, pues son tantas. Hoy nosotros estamos esperando por aquí unas máquinas que están arreglando los caminos, que ayer estuvimos hablando con los ingenieros y bien, arreglaron los caminos, pero es que las entradas justamente a los diferentes aguanes que tenemos nosotros, pues nos las han dejado cortadas, y entonces, pues a quien no habla, Dios no le escucha, ¿verdad? Entonces hay que estar un poco pendientes para que cuando vuelvan, no, aquí hay que arreglar esta entrada y hay que conectar con la entrada. No es simplemente el camino y la entrada. No, es que hay que poner unos tubos, ya pondremos los tubos, pero ustedes déjennos arregladas las entradas, porque si no, conéctennos, por favor, para poder... Ah, no, es que eso no me toca, es que hable con el ingeniero. Pues hablaré con el ingeniero.
Y viene por ahí el delegado de Dolores y dice, no, que necesito la máquina cuanto antes en otro sitio, dice el delegado de Dolores. Digo, bien, gracias por acordarse de nosotros, señor delegado, porque hasta ahora solo se había acordado de venir cuando hay que pagar la fiesta patronal. Es decir, en la fiesta patronal van recorriendo las casas. Hasta ahora, el único recuerdo que usted ha tenido de esta zona de su delegación, de esta zona de Dolores, ha sido para venir a cobrar la tasa para que paguemos los bailes y paguemos, que ni vamos, por supuesto, pero bueno, para que colaboremos con la fiesta patronal y echen cohetes y organicen bandas y qué sé yo qué cosas. Pero cuando se trata de arreglar los caminos, no, vámonos. 7 años consiguiendo esta ayuda para este lugar y se aprovechan de la ayuda para... Oh, no, señor delegado, me hace el favor y arregla la entrada. Y entonces, bueno, ahí todo rojo el señor delegado, porque para lo único que se acuerda es para que colaboremos en la fiesta patronal. Y después para colmo dicen, no, es que esos no colaboran en la fiesta patronal. Jesús, con un camino lleno de barrancas que teníamos y que lo hemos gestionado por otras partes. Pero bueno, así es la vida. Es que tengo que estar peleando y yo lo último que quiero es un pequeño conflicto con el delegado. Amigo, la vida es conflicto. En serio. De verdad, les voy a dar un artículo por ahí, un capítulo de un libro donde explica con claridad que el cristiano que no sabe meterse en conflicto y en contradicción con todos a veces, lo acabamos de ver en Pablo, se pone en contradicción con el centurión, en contradicción con los que guían la nave, en contradicción con los presos, en contradicción con todo, y les dice, dejen de hacer ayuno, a comer. O sea, Pablo es la nota discordante en medio de un naufragio. Y sin embargo les dice, ánimo, van a salvar el pellejo. No van a salvar más, pero el pellejo lo salvan. Después ya continuarán viviendo y irán ganando otra vez otras pocas cosas. Porque si salvan el pellejo hay vida y continúan viviendo. La nave se queda. Se quedó sepultada en el mar, ¿verdad? Entonces, ese es el conflicto de Pablo permanentemente. Y la vida de Jesús es un conflicto. Yo no he venido a ser alcahuete de la situación como está y no tener problema ni conflicto con nadie. He venido a transformar esta situación como está según los criterios del Espíritu de Dios, y mi vida es conflicto. Pero tendré que asumirlo con un poquito de sentido común y ponerme en conflicto que implica esfuerzo. Yo en este momento son las 8 en punto de la mañana y tengo el conflicto de que oigo las máquinas venir y tengo que ir rápido antes de que vengan a decirles dónde tienen que trabajar. Bueno, pues la vida es un conflicto. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos hará vivir realmente con fuerza y con ímpetu esa conflictividad de mi propia vida en medio de donde me rodea, siendo elemento de transformación social, personal, espiritual, de transformación humana. Hoy el día es para trabajar en este conflicto transformativo. ¡Ánimo pues! Que de verdad este día Dios cuente con nosotros como una ocasión granada para el Evangelio. Que así sea.